¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy tenemos varios temas importantes de los cuales quiero platicarles a ustedes, esperando de que hayan tenido un buen día. Y ya sé que hace tiempo que no subo muchos videos, pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para hacer las cosas desde cero. Y vamos a empezar primero tratando un tema que ya pasó 15 días, casi un mes, sobre Nepal. ¿Qué es lo que ha pasado por allá? La verdad es un tema un poco delicado, pero eh, ya se ha hablado mucho sobre este tema y quizá ya todos se han enterado a través de los videos de TikTok, de Instagram, miles de videos que hay en YouTube. Pero vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado aquí, un poco más a detalle, un poco más de lo que ha venido siendo ese conflicto por allá. Y esta es sencillamente mi opinión. Y muy aparte que en este canal pues vamos a subir videos totalmente, por así decirlo, con fuentes totalmente claras. Nada de chismes, nada de habladurías, ni nada de ese tipo de cosas. Aquí va a ser un canal serio que se va a hablar temas puntuales, así sea muy delicado, pero con pruebas. ¿Qué realmente ha pasado en Nepal? Nepal, para empezar, es un país que está entre medio de la India y China. Por ende, Nepal ha venido siendo durante todos estos años punto de muchos actos de corrupción por el tema de que China pues es un país que está en ascenso tanto económico, militar, en el ámbito político también. Y por el otro lado, la India también en el ámbito científico. Y Nepal es un país que está entre medio de estas dos potencias en surgimiento y se ha visto envuelto en actos de corrupción. Como en todo gobierno, como en todo país, que no es ningún chisme, no es nada nuevo, la verdad. Y por ende, este país se ha venido afectando a estos actos de corrupción en donde había poco empleo, no había suficiente educación para los jóvenes, había muchos jóvenes que estaban siendo graduados de las universidades pero no había puesto de trabajo, el país estaba estancado en una crisis económica y política. Y lo peor de todo es que muchos de los actos de corrupción que se estaban produciendo en Nepal ya eran muy evidentes y se empezaron a viralizar muchos casos de corrupción que estaban dentro del Congreso. Y obviamente cuando algo se viraliza, se difunde a través de las redes sociales, que sería Facebook, Instagram, post en Twitter, ¿no? Y esto es lo que ha venido pasando. Y Nepal, en un intento de frenar los disque chismes que se estaban rodando en las redes sociales sobre los actos de corrupción que eran totalmente comprobados, tuvieron la genial idea de cerrar las cuentas, no solamente de una parte, sino de todo el país. Y esto sí fue una completa locura. Muchos del exterior podrán decir, ¿cómo es posible de que la gente haya hecho tantos destrozos en la calle, inclusive los muchachos, solamente porque ya han quitado las redes sociales? Pero en realidad el tema es un poco más complicado. Hoy en día las redes sociales es un pilar para la sociedad. Es un pilar primeramente porque antes los chismes eran eso, chismes. Hoy en día las redes sociales te dan la posibilidad de enterarte de todo lo que pasa en un país a nivel mundial. Y es imposible frenar eso, es imposible frenar toda esa ola cerrando las redes sociales. Más de 20 redes sociales han cerrado en Nepal solamente por difundir los actos de corrupción que había dentro del Congreso. Y puesto de que las redes sociales también es una fuente de ingresos para muchos porque hay influencers, youtubers que ganan dinero con las redes sociales. Y es imposible de que te cierren eso. Es más, te pongo un ejemplo simple, un ejemplo rápido,
¿Qué pasaría si un día te despiertas y te das cuenta de que tu WhatsApp no funciona? De que entras a TikTok y no funciona. A YouTube de igual manera. ¿Qué está pasando? Son redes sociales que todos usamos día a día para poder comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con grupos de trabajo, grupos de la universidad. Inclusive Facebook, que es una plataforma muy antigua, la gente lo sigue usando todavía para entretenerse con diferentes noticias, posts, videos por ahí, reels. O sea, es realmente muy vergonzoso de que hayan tomado esta decisión de querer frenar las redes sociales, y ni siquiera porque tenían razón, sino porque los jóvenes que estaban viralizando los actos de corrupción de su país estaban en toda la legalidad, estaban haciendo las cosas bien, y que frenen las redes sociales realmente terminó desatando todo lo que ha venido pasando por allá. ¿Y qué fue lo que ha venido pasando? Pues lo que se ha visto en las redes sociales, en TikTok, en donde los jóvenes o la generación Z salieron a las calles en protesta contra los actos de corrupción que estaban en el Congreso de Nepal, destruyendo todo a su paso, incendiando, cerrando carreteras, todo un desmadre total, con la intención de votar a todos los congresistas. Llegaron hasta el Congreso, incendiaron el Congreso, hubo bajas también. No vamos a hablar de eso porque ya para qué. Sería una falta de respeto ya, porque también estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Y esto pues ha sido una ola básicamente de violencia por parte de estos muchachos, que por una parte está bien, ¿no? Que salgan a las calles, hagan respetar sus derechos, pero hay mucha gente que se ha venido también envuelto en este problema, que no tenía nada que ver, porque ponte que tú tenías tu panadería y que hayan pasado por tu panadería, te roben, te saqueen, pues también se ha visto afectado terceros. Lo bueno es que han cumplido con su objetivo, que ha sido destituir el Congreso. El Congreso dijo ya está bien, liberaron las redes sociales, nosotros nos enteramos de todo lo que ha venido pasando. Pero hay algo que llama la atención aquí. Hay algo que se ha hecho mucho más viral todavía. Es que los muchachos de la generación Z, recordemos que es un país asiático también, han salido a las calles con dos banderas representativas de animes. Por un lado, han salido con la bandera de Monkey D. Luffy y su tripulación de piratas como señal de protesta, como señal de libertad. Recordemos que One Piece es un anime sobre el protagonista es Luffy, que sería un pirata que viaja por el mar liberando a muchos pueblos oprimidos de la marina, que en teoría son quienes deberían protegernos, pero en este mundo los marines, no todos, pero la mayoría son malos, envueltos en actos de corrupción. Y esto es lo que estos muchachos han salido a las calles con esta bandera con esta bandera del One Piece de Luffy, como símbolo de libertad, no como muchos medios lo pintaban como un señal de resistencia, que no tiene nada que ver como resistencia, sino más como un sentido de libertad, como un sentido de que no pueden callarnos. Y por otro lado, había otros que han salido con la bandera de Akatsuki, que también es otro anime japonés que viene del anime Naruto Shippuden, en donde Akatsuki vendría a ser los malos de este anime, que tienen una filosofía un poco retorcida, por así decirlo, porque los Akatsuki tienen como finalidad llegar a la paz mediante actos de violencia. Yo no sé por qué han tomado esta decisión, o les ha parecido interesante o bien, por así decirlo, usar esta bandera como señal,
o como muestra de protesta que no tiene ningún sentido. Yo creo que ahí se han equivocado y se han dejado llevar por el tema de, de porque sí, y ya, porque son muchachos que se han criado con eso, o por fanaticada, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que han venido haciendo. Porque recordemos que el camino de la violencia no lleva a nada. Este concepto retorcido de que a través de la violencia la gente conozca la paz, pues me parece un poco absurdo. Ya tenemos antecedentes como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que mediante los estragos de la guerra, mediante la muerte de miles y millones de personas, nos hemos terminado dando cuenta de que es mejor vivir en paz. Y no hay necesidad de llegar a estos actos de violencia para descubrir eso. Y esto ha sido lo que ha venido pasando por Nepal, resumidamente. Y pese a todo lo que ha venido pasando por allá, pues Latinoamérica no está excelso o está libre de los actos de corrupción y tampoco es algo nuevo. Por ejemplo, aquí en Perú, yo soy de acá, pues en esa semanita caliente que estaba por allá con los temas de Nepal y todo, salió una ley aquí en Perú en donde la AFP, que es un seguro de pensión, sacó una ley para todos los peruanos en donde nos obligaban básicamente a estar ligados a esa ley de manera obligatoria para todos, con o sin tu consentimiento. Y esto pues no tiene nada de lindo porque todos debemos ser libres de escoger en dónde queremos afiliarlos y en dónde no, porque al final es nuestro propio dinero y tenemos que disponer de él. Yo entiendo de que hay que aportar para nuestra jubilación, pero tampoco te pueden prohibir de retirar tu dinero o sencillamente te pueden afiliar simplemente porque a ellos les beneficia. Y justo cuando salió este tema de Nepal y todo, hicieron una marcha aquí en Perú, no violenta obviamente, para ir en contra de la AFP. Y como aquí en Perú ya tenemos un cronograma, por así decirlo, de siempre que se ve ciertas injusticias, nosotros salimos a marchar, al menos nos unimos para eso, y muchas veces pues ha terminado saliendo mal, porque también se han perdido vidas, pero se han logrado los objetivos. Y hicieron una marcha, salimos a las calles y se terminó anulando esta ley absurda, ¿no? Recordemos también que en el Perú ha habido muchas marchas por la desigualdad, por las injusticias que tiene nuestra política de mierda, por así decirlo. Por ejemplo, cuando salió la ley Pulpín, fue un desmadre total porque hasta yo salí a protestar porque esa ley era una estupidez. Recordemos que la ley Pulpín, yo lo voy a describir de manera simple, era básicamente que no podías firmar contrato por más de un año en cualquier empresa que tú entrabas a trabajar. Esto era para las personas entre 18 y 25 años, lo cual pues te liberaba, no que te liberaba, sino que te prohibía o no podías afiliar al seguro social de pensión familiar, estar no sé, en esa empresa, tener una línea de carrera. Era totalmente absurdo. Lo peor de todo era que solamente, y si firmabas por un año, esto solamente era permitido para las personas que tenían secundaria completa, carrera técnica o universidad. Y esto pues me parece una estupidez. O sea, recordemos que Perú es un país que está en desarrollo y muchos de la generación Z o muchos de nosotros que nos hemos criado en provincia, no todos, pero no todos han terminado
su secundaria completa. Eso significaba que millones de peruanos no hubiesen podido acceder a trabajar en una empresa y tan siquiera poder ingresar en planilla y ganar de manera loable un seguro. Esto era una completa estupidez, fue una ley totalmente absurda. Y es por eso que muchos salieron a marchar, muchos de los jóvenes a quienes llamaban Pulpín, que también era la generación Z, a marchar, y terminamos incendiando, cerrando carreteras, y gracias a Dios se eliminó esa ley porque realmente era una estupidez. Y después cerraron el Congreso, también salimos a marchar, se cambió varios presidentes. Ese es un tema un poco para hablar en otro lado, de manera más detallada para que lo entiendan. Pero también fue otra marcha en donde la gente salió a marchar, los muchachos, y cuando no nos empezaron a hacer caso en Lima, y la gente del Cusco, de nuestra sierra del Perú, salieron a marchar, ahí sí realmente la cosa se puso seria y los políticos no tuvieran otra cosa más que darnos la razón. Esto demostrando a su vez de que el pueblo siempre gana, el pueblo siempre va a tener la razón. La voz del pueblo es algo que no se puede ocultar, es algo que no se puede negar. Y esto pues ha venido pasando también. Y ya para finalizar vamos a hablar de un tema que tristemente estamos viviendo, porque es una realidad que nos está tocando vivir, y es que la delincuencia en nuestro país, o al menos en mi país, es realmente desastroso. Es algo que ya no se puede controlar, es algo que simplemente es el pan de cada día. Recientemente ha habido atentados contra los transportistas porque han venido extorsionando a estas pobres personas que, al igual que todos nosotros, solamente somos trabajadores. ¿Cómo es posible de que la policía, el gobierno no pueda controlar a estos delincuentes? ¿A dónde van nuestros impuestos? Van a sus bolsillos de la policía, van a sus bolsillos de los congresistas, pero la policía y la política no hacen nada por protegernos. Y si es que hacen los intentos, pues no parece. Han venido haciendo paro últimamente estos 2 últimos días por el tema de que han fucoseado a varios transportistas, creo que a 3, precisamente por el tema del cobro de cupos. Y nuestra presidenta salió en un discurso a decir básicamente que si les llamen no hagan caso y denuncien a esos números de quienes están llamando y extorsionan. Y sale un transportista a decir: nosotros no contestamos la llamada y nosotros hacemos la respectiva denuncia con el número que nos ha llamado, y después nos mandan un audio en donde los choros saben que nosotros hemos hecho la denuncia. O sea, ¿cómo es posible de que inclusive hasta eso tengan información los choros? ¿O es que acaso la policía también está coludida con estos extorsionadores? ¿Cómo los extorsionadores se van a enterar de que los transportistas están haciendo sus denuncias? Esto es algo realmente terrible, esto es algo realmente lamentable. Perú puede quizás que en el ámbito económico nos mantengamos a flote, todavía no nos hemos ido a la quiebra porque el BCR es totalmente independiente y tenemos una buena gestión por velar de ahí, pero en el ámbito de la delincuencia y la política realmente estamos hechos mierdas. Realmente es algo que ya no se puede controlar. Y es algo triste, lamentable vivir en esta sociedad en donde a casi nadie le importa. El peruano de a pie que se levanta todos los días a trabajar desde muy temprano para mantener a sus familias, y de pronto
te extorsionen, te roben a mano armada. Uno quiere emprender algo y te están poniendo un bombazo y ya te están queriendo cobrar un dinero que no puedes contar porque ni siquiera estás empezando tu negocio. Es algo realmente desastroso. Ya no da ganas de salir en las noches, ya no tenemos ganas de, ya no nos sentimos ni seguros. Y es algo feo, es algo realmente nefasto. Y lo peor de todo es que todo el tiempo el peruano paga sus impuestos. El peruano paga sus impuestos. Y estos impuestos no llegan a nada. Porque si nos vamos al ámbito de la educación, nuestros impuestos en teoría deberían ser para que hayan más escuelas, el sistema educativo mejore, y sin embargo está por los suelos. Hay niños que tienen que caminar 4 o 5 horas para llegar a una escuela que está a kilómetros, para al menos tener la oportunidad de aprender algo. ¿Cómo es posible eso? Nuestros impuestos que deberían ir para las carreteras, ni siquiera tenemos carreteras bien. Y si nos vamos al ámbito médico es totalmente peor. El sistema de salud es un asco. La gente se muere. ¿Por qué? Porque no tenemos médicos capacitados, no tenemos más indumentaria, no tenemos más profesionales capacitados para alegar a todo esto. ¿Y qué es lo que hace el peruano? El peruano tiene que trabajar el doble, el triple, para darle una mejor educación a nuestros hijos y ponerlos en una entidad privada para que puedan tener la oportunidad de aprender un poco más. Tenemos que trabajar más para poder ir a una clínica privada en donde sí sabemos que nos van a atender obviamente con más plata, porque el sistema de salud público no nos va a dar esa atención. El peruano no se queja de nada, el peruano solamente trabaja. El peruano lo único que pide es que al menos nos den seguridad. Nunca le hemos pedido nada al gobierno, nunca le hemos pedido bonos, nunca le hemos pedido que nos dé beneficios. Lo único que le pedimos es que nos dé seguridad y ni siquiera eso pueden darnos. Ni siquiera eso. No puede ni trabajar de manera digna porque ya te están queriendo extorsionar, ya te están disparando, te están robando. ¿Hasta dónde vamos a llegar con toda esta situación? Y bueno, esto ha sido lo que ha venido pasando todos estos meses, desde hace un mes atrás. Y ahora pues estamos en ese proceso de ver cómo vamos a salir de esta situación, porque la delincuencia en Perú se ha disparado totalmente. Parece una tierra de nadie, parece el viejo oeste, parece Pakistán, parece de todo. Y hablo del viejo oeste porque hay tiros por todos lados, hablo de Pakistán porque hay bombazos por todos lados. Y esto no lo quiero decir de manera ofensiva, pero es un ejemplo como para decir de que estamos mal. Y esto tiene que cambiar, esto tiene que ser un problema que obviamente es desde la cabeza, que es desde la política, y debemos apuntar hacia ellos. Debemos hacernos escuchar y hacer entender de que nosotros tenemos la razón, de que el pueblo tiene la razón, de que los políticos, en vez de estar sacando estupidez y media en leyes y de estar queriendo subirse el sueldo y asegurar de que no los puedan sacar del Congreso, hagan algo útil por el país, se enfoquen en tener mejoras para nuestra seguridad como peruano que trabaja todos los días, que hace todo lo posible por sacar adelante a este país, a su familia, porque nadie se libra ya, nadie está libre de estos delincuentes. Bueno, gente, eso ha sido todo lo que tenía que decir. Esto ha sido el video por el día de hoy. Y recordarle que se suscriban al canal. Yo, la verdad,
Voy a venir subiendo contenido de todo tipo, no solamente de política, sino también vamos a hablar un poco de ciencia. Me gusta el fútbol, mis últimos videos han sido sobre eso, ya vamos a hablar posteriormente de fútbol. Y vamos a hablar también sobre videos científicos, porque quizá no muchos sepan, pero la ciencia es un camino muy lindo. Es bueno estar enterado de todo un poco. Y tenemos información para compartir con ustedes, para que ustedes también aprendan un poquito y así aprendamos todos juntos. Y si hablamos de fútbol, también un poco de historia, un poco de lo que viene sucediendo en el fútbol actual, también vamos a estar hablando. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video para que nuestra comunidad siga creciendo de a poquito. Recordar de que aquí vamos a estar subiendo ya contenido un poquito más ameno, un poquito más continuo también. Últimamente he estado un poco ocupado y la verdad pues le abandoné el canal un ratito. Pero ya estamos de vuelta, así que muchísimas gracias y que tengan un bonito día.